Hola, esta es la primera parte de la lección número 11 del curso de precálculo. En la lección anterior estábamos viendo cómo expresar una cantidad representada por una variable dependiente como una función de otra cantidad representada por una variable independiente. Y el segundo ejemplo que estábamos discutiendo sobre este tipo de problema nos indicaba la siguiente situación. Hay una embarcación que se está moviendo directamente hacia el norte con una rapidez de 10 millas por hora. Justo a la medianoche, coloqué aquí el dibujo donde la embarcación está a la medianoche, al oeste de ella y a 2 millas de distancia en la costa hay un faro. ¿Okay? La embarcación, claro, continúa su movimiento hacia el norte a esa rapidez, a 10 millas por hora. Y entonces lo que nos pregunta el problema es que expresemos la distancia que hay desde el faro hasta la embarcación en cualquiera de los puntos en que se encuentre en esa ruta que ella sigue hacia el norte, en cualquier momento de horas después de la medianoche. ¿Ok? Muy bien, pues fíjense lo siguiente. Esa ruta que lleva la embarcación que es directamente hacia el norte y este segmento que tenemos aquí que medía la distancia que había desde la embarcación hasta donde está el faro, justo a la medianoche, que está entonces a lo largo de la dirección oeste, ¿verdad? Forman un ángulo recto. ¿Por qué? Porque recuerden que los puntos cardinales, el norte y el oeste, forman entre ellos un ángulo recto. Así que aquí se forma un ángulo recto. Fíjense que este tercer segmento que estamos marcando aquí, que lo hemos marcado desde el faro hasta esta posición en que en algún momento va a estar colocada la embarcación, indica la distancia que está desde el faro hasta esa embarcación, ¿verdad? Claro, si hubiese marcado aquí la posición en que estaba la embarcación, pues esa distancia sería la medida de ese segmento que va desde el faro hasta esa otra posición que estaría ocupando nuestra embarcación a lo largo de su ruta, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que entonces esos tres segmentos, recordamos que es el que mide la distancia desde la embarcación hasta el faro, justo a la medianoche, que va indicando, ¿verdad?, la ruta de la embarcación y que indica la distancia que en efecto hay desde el faro hasta cualquier posición en que se localice la embarcación, forman un triángulo rectángulo, porque fíjense que contiene un ángulo recto en esa posición, ¿verdad? Así que por lo tanto podríamos aplicarle el teorema de Pitágoras, que se aplica a triángulos rectángulos. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que la medida de la hipotenusa, que recuerde que la hipotenusa es el lado que queda precisamente opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo, al cuadrado, esa distancia que es precisamente la que va desde el faro hasta la embarcación, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos. ¿Y qué son los catetos? Los lados que miden, que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo. Así que será el cuadrado de este cateto que mide 2 millas más el cuadrado de este otro cateto, que recuerde que es la distancia que ha recorrido la embarcación a lo largo de su ruta después de la medianoche. ¿Cuánto medirá ese segmento que va desde el punto en que estaba la embarcación a la medianoche y el punto en que localicemos la embarcación en cierto momento? Pues es 10 por t. ¿Y por qué será 10 por t? Porque recuerde que de su curso de ciencias físicas, la distancia que recorre un objeto que se mueve a cierta rapidez es el producto de la rapidez por el tiempo en que haya estado moviéndose a esa rapidez. Así que por eso, la distancia que hay desde el punto en donde la embarcación estaba justo al este del faro y la posición en que se encuentra es 10 por t, porque se está moviendo a 10 millas por hora por el tiempo en que se esté moviendo, 10 por t, ¿verdad? Así que por eso es que el otro cateto mide 10t y por eso es que aquí hemos dicho que la medida del otro cateto, que es 10t, también se va a elevar al cuadrado según el teorema de Pitágoras. Entonces eso quiere decir que la distancia al cuadrado sería igual a 2 al cuadrado de que es 4 más, y al cuadrar este producto, ¿verdad? Puede ser este factor al cuadrado, 10 al cuadrado que es 100, y al cuadrar este otro factor, t al cuadrado, pues es t cuadrado, ¿verdad? Así que tenemos que d cuadrado es igual a 4 más 100t cuadrado, ¿ok? Bueno, pero quiero buscar cuánto es la distancia en particular, no el cuadrado de la distancia. Pues ¿cómo yo puedo conseguir la distancia partiendo del cuadrado de la distancia que lo tenemos ahí? Pues buscaríamos la raíz cuadrada de d cuadrado para que nos dé d, ¿verdad? Por lo menos el valor absoluto de la d. Así que eso es lo que hice en el siguiente paso, ¿verdad? Aquí está la explicación eso de por qué el otro cateto mide 10t, ¿verdad? Así que buscamos la raíz cuadrada de d cuadrado para que nos dé por lo menos el valor absoluto de la d. Y será igual entonces a la raíz cuadrada de este otro lado, ¿verdad? De 4 más 100t cuadrado. Pero fíjense que este es un binomio que tiene precisamente al 4 de factor común. Pues lo sacamos, 4, y nos quedaría primero por 1, ¿verdad? Porque para que nos saque este 4 tenemos que multiplicar el 4 por 1 para que nos dé 4 más
Y al sacar el factor como 4 de aquí, pues nos queda aquí un 25, ¿ves? Porque cuando yo multiplique 4 por 25 es 100 por la t cuadrado que tenemos aquí. Así que entonces la raíz cuadrada de d cuadrado daría el valor absoluto de la d, según el teorema que vimos en el álgebra intermedia. Pero ¿qué pasa? Que la d es una distancia, así que eso va a ser siempre positivo. Así que el valor absoluto de la d es ella misma, no va a salir negativo de ella, ¿verdad? Y por lo tanto acá será la raíz cuadrada de esto, y fíjense que yo podría sacar la raíz cuadrada de este factor 4, que es exacta, que es 2, y dentro nos queda la raíz cuadrada del otro factor que no es cuadrado perfecto, ¿verdad? Así que, y dicho sea de paso, déjame aclararle que muchos estudiantes dicen, pero el 1 es cuadrado perfecto y el 25 y la t cuadrado son cuadrados perfectos, ¿por qué no saco la raíz cuadrada como 1 más 5t? Recuerde que eso no se puede hacer, porque la raíz cuadrada de una suma no es la suma de las raíces cuadradas, ¿verdad? Eso lo vimos en el álgebra intermedia. Así es que esta fórmula que tenemos aquí, d igual a 2 veces la raíz cuadrada de 1 más 25 t cuadrado, donde te recuerde que es el tiempo que transcurre en horas a partir de la medianoche en el movimiento de esa embarcación hacia el norte. Eso es la fórmula que buscamos, ¿ok? Para dar la distancia como una función del tiempo que transcurre en horas después de la medianoche, ¿ok? Muy bien, vamos a ver este otro tema, este otro tópico más bien, dentro del tema de las relaciones y funciones, que dice la imagen de una función. ¿Qué será la imagen de una función? Vamos a definirla inmediatamente, ¿ok? Dice así. Nos dice, sea f una función que tiene como dominio a su dominio, ¿verdad? Y como alcance a su alcance, ¿ok? Que lo estamos representando por la nomenclatura clásica, ¿verdad? De representar el dominio de cierta función y el alcance de cierta función. Bueno, la imagen de f representada por cualquiera de los símbolos in f, ¿no? La imagen de f, o también se puede usar este otro símbolo, f del dominio de esa función f. Yo prefiero usar esta notación, pero se puede usar esta también. Se define como, pues, la imagen de f, que recuerde que también se puede escribir así, f del dominio de f, es este conjunto. Unos valores y en el alcance de esa función, de modo que existe un elemento x en el dominio de esa función, de modo que f de x me da y. ¿Okay? Vamos a ver una interpretación de lo que nos está diciendo esa definición, ¿verdad? Para lo que es la imagen de una función. Miren, son elementos del alcance, pero para los cuales existe un elemento en el dominio que están relacionados a través de esa función f con esos elementos en el alcance. ¿Okay? Así que la interpretación es la siguiente: la imagen de una función es un conjunto compuesto por los elementos en su alcance, en el alcance de esa función, que tienen, porque existen elementos en el dominio que están relacionados con él a través de esa función f. Existen elementos aunque tienen elementos en el dominio claro de esa función que están relacionados con ellos, con esos elementos en el alcance de la función, ¿ok? En otras palabras,
conjunto compuesto por los elementos del alcance de la función que son usados. Y ya usted verá por qué eso de que son usados. ¿Okay? Por ejemplo, y el primer ejemplo nos presentan una función que está representada por medio de, me parece, conjuntos diagramados. Vamos a ver si es cierto. Sí, conjuntos diagramados. Y dice así: la función f está representada por conjuntos diagramados. Determine su imagen. Y nos presentan los siguientes conjuntos. X como dominio, que tiene estos elementos, las letras A, B, C y D, y el conjunto Y como alcance, que contiene como elementos los números naturales 1, 2 y 3. ¿Sí? Y la función f. Y esa función f está haciendo la siguiente, tiene la siguiente regla de correspondencia. El elemento A se asocia con el número 3. El elemento B del dominio se asocia también con el número 3 en el alcance. El elemento C del dominio se asocia con el elemento 1 en el alcance. Y el elemento D del dominio se asocia con el elemento 3 del alcance. Bueno, pues ¿cuál será la imagen de esa función f? Que recuerda, también se podría decir la función f del dominio de esa función, que es el conjunto X, ¿verdad? Porque ese que es el conjunto X que parte las flechas que indican qué elementos del dominio están relacionados con qué elementos en el alcance. Pues vamos a ver. Vamos a ir a los elementos del alcance, ¿verdad? Porque fíjense que la imagen está compuesta por elementos en el alcance de la función que son usados, o sea que tienen algún elemento del dominio relacionados con ellos. Vamos a ver el primer elemento del alcance, que es el 1. ¿Hay algún elemento del dominio relacionado con él? Sí, mire, hay una flecha que parte del elemento C del dominio hacia el 1. Eso quiere decir que el elemento C en el dominio está relacionado con ese elemento 1 en el alcance. Pues el 1 está siendo usado porque hay un elemento del dominio que está relacionado con él. Pues el 1 va en la imagen, en el conjunto que es la imagen de esa función, ¿verdad? Vamos al segundo elemento, que es el 2. El segundo elemento en el alcance, que es el 2. ¿Hay algún elemento del dominio relacionado con él? Bueno, yo no veo que ninguna de las flechas que parten de los elementos del dominio vayan a parar 2, pues el 2 no está relacionado con ningún elemento del dominio. Y por lo tanto el 2 no está en la imagen porque no fue usado, ¿verdad? En ese sentido de que haya algún elemento del dominio relacionado con él. ¿Y el 3? ¿Estará en la imagen? Sí, porque fíjense que yo veo que hay 3 elementos, de hecho, del dominio relacionados con él. El elemento A, el elemento B y el elemento D. 3 elementos del dominio que están relacionados con ese elemento 3 en el alcance, pues el 3 fue usado, ¿verdad? Así que por lo tanto también está en la imagen de esa función f. Fíjense que este conjunto es un subconjunto de este conjunto que es el alcance, ¿verdad que sí? Porque sus elementos, el 1 y el 3, miren, están en ese conjunto. Así que es un subconjunto del conjunto Y, que es el alcance de esa función f. Vamos a ver este otro, que nos indica que una función d minúscula, ¿verdad?, va a estar representada por pares ordenados. Me parece que exacto. La función D, que tiene como dominio un conjunto A y como alcance un conjunto B, donde la A, el dominio de esa función D, es este conjunto. Las letras A, B y C.
compuesto por las letras A, B, C, y B, el alcance de esa función de este conjunto, compuesto por las letras P, Q y R, está representada por pares ordenados. ¿Sí? Y es esta representación. D es este conjunto de pares ordenados. La A con la P. La B con la P, y el tercer par ordenado que está en esa función es la C con la Q. Determine su imagen. Determine su imagen. Bueno, pues vamos a ver, está buscando la imagen de esa función llamada D, ¿verdad? Representada por esos pares ordenados, ¿verdad? Y claro, recuerden que se puede decir así, D de el dominio de esa función que es el conjunto A. ¿Y será cuál conjunto? Bueno, pues está compuesto ese conjunto por los elementos del alcance de esa función, de los elementos de B, de este conjunto, ¿verdad? Que están siendo usados. ¿Y en qué sentido están siendo usados? Que hay algún elemento del dominio de esa función, que es el conjunto A, que está relacionado con ese elemento en particular en el alcance de la función. Vamos a ver. El elemento P en el alcance de esa función D estará en la imagen. Pues vamos a ver si hay algún elemento del dominio relacionado con él. Pues vamos a los pares ordenados. Mire, la A aquí dice que es del dominio, está relacionado con la P en el alcance. Pues sí, hay un elemento del dominio, que es el A, que está relacionado con el elemento P. Así que el P, ese elemento en el alcance de la función, estará en la imagen. Vamos a ver si el elemento Q en el alcance de esa función D estará en la imagen. Vamos a ver si hay algún elemento del dominio de esa función, uno de esos tres elementos que esté relacionado con él. Vamos a los pares ordenados. Mire, aquí dice que la B está relacionado con la P, así que todavía no está ningún elemento relacionado con la Q, pero el tercer par ordenado dice que la C, este elemento del dominio de esa función D, está relacionado con la Q, ese elemento del alcance de esa función. Así que como la Q hay un elemento del dominio, específicamente el elemento C, que está relacionado con él, la Q también está en la imagen de esa función. ¿El elemento R está en la imagen? No, porque fíjense que hemos visto los tres pares ordenados que pertenecen a esa función D, y ninguno de los tres elementos, ni la A, ni la B, ni la C del dominio, está relacionado con la R, está relacionado con la P o con la Q, pero con la R no. Así que la R no pertenecería a la imagen de esa función. Y fíjense que ese conjunto PQ, sus elementos están dentro del conjunto B, pues es un subconjunto del conjunto B, del alcance de esa función. Fíjense en este otro que dice la función, que vamos a llamar la función que vamos a llamar K, con dominio igual a este conjunto 1, 2, negativo A, B y el signo de interrogación, y con alcance de esa función K compuesta por estos elementos negativo 2, negativo 1, A y 1, está representada por la siguiente tabla de valores. Determine su imagen. Y la tabla de valores es la siguiente. Bueno, en horizontal, así que la primera fila, ¿verdad?, la encabezamos con la X, que es la variable independiente que va a representar los valores del dominio. Y la segunda fila va a estar encabezada por la Y, que generalmente es la variable dependiente, que representa los valores del alcance de la función que tengamos. Y dice así la tabla: 1, negativo 2, negativo A, negativo 2, 2, A, B, negativo 1, y signo de interrogación A. Y esa es la tabla que representa, la tabla de valores que representa a nuestra función K. Vamos a ver cuál será la imagen de K, ¿verdad? La imagen de esa función K.
Bueno, pues tendremos que al alcance de esa función y ver qué elementos de ese alcance tienen uno del dominio relacionado con ellos. Y esos elementos de alcance que tengan algún elemento del dominio relacionado con ellos están en la imagen de esa función, ¿verdad? Así que la imagen de K, que recuerde que también se puede representar como K de el dominio de esa función. Y fíjense que el dominio de esa función se está llamando D sub K, ¿verdad? K de D sub K. Bueno, pues, ¿cuál será? Bueno, pues vamos a los elementos del alcance que están aquí, ¿verdad? Y ver qué elementos del dominio, si algunos, según esa tabla, están relacionados con esos elementos del alcance. Vamos a coger el elemento 2 del alcance. Va a ser algún elemento del dominio relacionado con el negativo 2 del alcance. Pues vamos a la tabla. Mire, el negativo 2 lo veo aquí, mire, pues sí, hay un elemento, el 1, y de hecho, mire, yo también el negativo A del dominio, esos dos elementos del dominio, el 1 y el negativo A. Los dos están relacionados con ese negativo 2 del alcance. Así que el 2 está en la imagen porque se está usando, ¿verdad? El negativo 2 está en la imagen porque se está usando, ¿verdad? En la función, ¿verdad? Hay elementos del dominio relacionados con él. Va a ser el elemento negativo 1 del alcance, está en la imagen de esa función K. Bueno, a ver si hay algún elemento del dominio relacionado con él. Vamos a la tabla. Y vamos a buscar por el dominio, ¿verdad? Por el alcance más bien, el elemento negativo 1, que está aquí, ¿verdad? Y vemos que sí, el elemento B del dominio, míralo aquí, está relacionado con ese elemento negativo 1 del alcance. Así que el negativo 1 también iría en la imagen, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente elemento en el alcance de esa función K, que es el elemento A. Y vamos a ver si hay algún elemento del dominio relacionado con el que vamos aquí, a los elementos del alcance, decimos la A, y si lo vemos en dos sitios. Así que eso quiere decir que ese elemento A del alcance tiene dos elementos del dominio relacionados con él. ¿Qué elementos? El 2, que está en el dominio, y también el signo de interrogación. Así que el 2 y el signo de interrogación del dominio están relacionados con ese elemento A en el alcance, pues el elemento A se usó. Así que estaría en la imagen de esa función. Y vamos a ver si el elemento 1 del alcance de esa función K pertenece a la imagen, viendo a ver si hay algún elemento del dominio que esté relacionado con este. Si nosotros vamos aquí a la tabla y buscamos a lo largo de los elementos del alcance, ¿verdad? Vemos que el 1 no está. Por eso quiere decir que el elemento 1 en el alcance de esa función no tiene ningún elemento en el dominio que esté relacionado con él, por lo tanto el 1 no estaría en la imagen de esa función K. Y eso que está ahí, esos tres elementos, forman la imagen de esa función. Y fíjense que también ese conjunto, al tener sus elementos dentro de este conjunto, que es el alcance de la función K, pues es un subconjunto de este conjunto que es el elemento, pero el conjunto alcance de la función K. ¿Ok? Así que tenemos ese tercer ejemplo. Fíjense en este cuarto ejemplo, que nos dicen que una función llamada R, M más bien, sí, R, la función R está representada por medio de una gráfica. Determine su imagen. Y la gráfica que representa a esa función llamada R es esta que presentamos aquí. El eje de Y, el eje de X. En el eje de X marcamos los elementos del dominio de esa función, que son el 3, el negativo 1, el número 2 y la letra P. Y a lo largo del eje Y localizamos los elementos del alcance, que son la A, la B, la D y el 7. ¿Okay? Y la gráfica de esa función R, la que vamos a identificar aquí, contiene estos puntos. Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Esos puntos son los que forman la gráfica de esa función R. Bueno, vamos a buscar la imagen de esa función R, que recuerde que también se puede escribir como R del dominio de esa función. Pero fíjense que aquí el dominio no me le da el nombre, ¿verdad?
pero yo veo cuál es el dominio, que es el conjunto compuesto por estos elementos que están a lo largo del eje de X. El 3, el negativo 1, el 2 y la P. ¿Y cuál será esa imagen? Bueno, pues vamos a ver los elementos del alcance que son usados. O sea, elementos en el alcance de esa función R, que son estos elementos que están a lo largo del eje de Y, la A, la B, la D y el 7, que tienen algún elemento del dominio relacionado con ellos. Vamos a empezar con el A. ¿Hay algún elemento del dominio de esa función R relacionado con A? Bueno, pues yo veo aquí un punto que tiene precisamente esa ordenada A, ¿verdad? Pues ese punto que tiene esta abscisa negativo 1 quiere decir que ese negativo 1 del dominio de esa función R está relacionado con ese elemento A del alcance de esa función R. Así que la A está en la imagen de esa función R. Vamos a poner el siguiente elemento en el alcance de la función, que es este elemento B. Y vamos a ver si hay algún elemento del dominio que esté relacionado con el cuerpo. Yo creo que hay un punto aquí que tiene esa abscisa y tiene tiene esa B como ordenada, ¿verdad? Y tiene a este 3 como abscisa. Así que eso quiere decir que este elemento 3 del dominio de esa función está relacionado con ese elemento B en el alcance. Así que sí. También yo noto que ese punto que está acá como ordenada B tiene abscisa 2 y el 2 es un elemento del dominio de esa función R, ¿verdad? Así que eso quiere decir que el elemento 2 del dominio de esa función R está relacionado con ese elemento B en el alcance de esa función R. Así que fíjense que de hecho el elemento B tiene dos elementos del dominio que están relacionados con él en el alcance, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son los elementos que están relacionados? El 3 y el 2. Así que el B también pertenece a la imagen de esa función. Vamos al siguiente elemento, que es el D en el alcance de esa función. El siguiente elemento que está en el eje de Y, que es donde se localizan los elementos del alcance de una función. Vamos a ver si hay un elemento del dominio relacionado con él. Bueno, pues yo noto que no hay ningún punto en esa gráfica, ¿verdad?, que tenga a D como ordenada. Así que eso quiere decir que no hay ningún punto que corresponde a los elementos del dominio de esa función R que esté relacionado con ese elemento D en el alcance. Así que por lo tanto el D no estaría en la imagen de esa función. Y vamos a ver si el elemento 7, que es el último elemento que hay en el alcance de esa función, estará en la imagen. Bueno, pues vamos a ver si hay algún elemento del dominio que está relacionado con él. Yo noto que hay un punto aquí que tiene S7 como ordenada, ¿verdad que sí? Y notamos que la abscisa del P, así que eso quiere decir que este elemento P del dominio de esa función R está relacionado con ese elemento 7 en el alcance de esa función R. Así que el 7, ese elemento del alcance, también pertenece a la imagen de esa función. Y ahí terminamos porque ese es el último elemento que tenemos que chequear del alcance de esa función, ¿verdad? Y note que este dominio, ¿verdad?, este conjunto compuesto por elementos A, B y 7 es un subconjunto del alcance de esa función, porque mira, está en el alcance, ¿verdad? La B está en el alcance y el 7 está en el alcance. Así que esto es un elemento, este conjunto, ¿verdad?, un subconjunto del alcance de esa función que está compuesto por elementos A, B, D y 7. ¿Okay? Y ahí tendríamos la imagen de nuestra función R. Vamos a ver este otro caso, ¿verdad?, otro ejemplo, en donde nos presentan esta función, también representada por conjuntos diagramados. ¿Okay? Ese sería el ejemplo número 5. Dice la función n está representada por conjuntos diagramados. Y nos piden también que determinemos su imagen. Y la representación por conjuntos diagramados es la siguiente. Tenemos este conjunto P compuesto por los elementos A, B, C y D. Las primeras 4 letras, ¿no?, del alfabeto tenemos este conjunto Q, corresponderá al alcance compuesto por los números 1, 2 y 3. ¿Okay? Y la función n tiene la siguiente regla de correspondencia. La A está relacionada con el 2. La B también está relacionada con el 2. La C está relacionada con el 1